Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Bueno, este es uno de los versículos del Nuevo Testamento que confirma que las profecías dichas por Jesús, que los eventos anunciados por Jesús en Mateo 24 tuvieron cumplimiento en el primer siglo. Aquí vemos que en Mateo 24 nos dice que habrá hambre en diferentes lugares. Y vemos aquí entonces un cumplimiento de eso, que se anunció una gran hambre y los hermanos estaban haciendo una cooperación para enviar a los hermanos pobres. Bueno, las escrituras nos dicen en Apocalipsis capítulo 6 que uno de los jinetes anunció que se vendería productos carísimos por un denario, dice una libra de cebada por un denario. Ese capítulo habla de eventos que ocurrirían en el primer siglo, o como un enunciado, como una continuación de lo que se expresa en Mateo 24. Hay más versículos en el Nuevo Testamento que habla de que había hambre. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 15 dice que estaba recibiendo una recolecta para los hermanos pobres que había en Jerusalén, y habla de que en Judea había muchos hermanos pobres. En Corintios, en 1 Corintios y en 2 Corintios, él habla de mucha pobreza que había en Jerusalén. Entonces sabemos que muchos cristianos también estaban siendo despojados de sus propiedades, y muchos extranjeros que habían venido en el día de Pentecostés y se convirtieron, se quedaron en Jerusalén para ser instruidos, y eso aumentó la población y hacía que la demanda de alimento fuera mucho mayor. Así que vemos el cumplimiento, y hay varios versículos en el Nuevo Testamento que muestran que todas y cada una de las señales que el Señor predijo se cumplieron en el primer siglo. Ya vimos que se cumplieron la de los falsos cristos, gente que venían diciendo: yo soy el Cristo, yo vine a liberarlo de los romanos. Ya nosotros vemos también varios versículos donde nos dice, vimos que el evangelio también fue predicado en toda la región conocida de aquel entonces. Y ahora aquí estamos viendo una gran hambre, como el Señor le advirtió a sus discípulos que iba a haber hambre, guerras y terremotos en diferentes lugares. Pero tenemos que recordar que en Mateo 24:33 Jesús le dijo: cuando ustedes vean todas estas señales, entiendan que está cerca el reino de Dios. Es decir, Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes en vida van a ver estas señales, porque él está hablando con ellos. Él no está escribiendo lo que se escribió ahí, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió Mateo después, pero en ese momento Cristo le está diciendo a sus discípulos: cuando ustedes vean estas señales cumplirse, entiendan que está cerca el reino de Dios. ¿Qué entenderían los discípulos en ese momento cuando él le habló? Ellos no iban a entender cuando 2000 años después la gente vea que se cumple lo que ustedes escribieron, que yo dije y ustedes lo escribieron, entonces van a entender que el reino está cerca. No, no, no. Él está hablando a ellos y ellos tenían que ver las señales cumplidas. Así que las escrituras tienen precisión, las escrituras son fieles, y el hecho de que se cumplieron es prueba de que el Señor Jesucristo es verdadero y que podemos poner toda nuestra confianza en Él para vida eterna. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos nosotros, y que confiemos plenamente en todo lo que el Señor Jesucristo nos ha prometido.